Universidad Abierta y a Distancia de México. Licenciatura en Gestión y Administración de Pymes. Materia: Normatividad Fiscal. Unidad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal y en las pymes. Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. En esta actividad tomaremos en cuenta los temas de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto. De estos temas diremos las funciones y los elementos principales. Comenzaremos con finanzas públicas. Las finanzas públicas se le llama a la exposición sobre cómo se maniobra el dinero y a su vez las finanzas del Estado. Lo anterior interviene el Estado que esté representado por el gobierno y cómo se reparte el gasto público. También los medios y procedimientos de cómo se maneja lo recaudado por el gobierno a través de los impuestos. Sus funciones principales en las finanzas públicas es favorecer al progreso económico de un país. El Estado debe vigilar que coexista una repartición objetiva de las fortunas, estimular los capitales y la fabricación, crear un clima de familiaridad política, instituir la permanencia legal y reducir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables crean ocupación y estimulan el desarrollo del aparato fructífero. Existen ingresos de los impuestos que se dividen en directos e indirectos, recursos públicos, penurias públicas, gasto público, etc. Ahora vamos con política fiscal. La política fiscal tiene un papel determinante en la reproducción de la prosperidad colectiva y social. El cuidado a que su buena ejecución depende en gran medida es al que un país logre conseguir ese bien tan ansiado como el bienestar social por medio de la democracia. La política fiscal también se puede decir que es un grupo proporcionado de instrumentos que toma el Estado para cobrar los ingresos ineludibles para la ejecución de la función del sector público. Sus principales funciones y elementos son: existen dos políticas y se pueden explicar como la política expansiva, que alienta la demanda agregada, y la política restrictiva, que detiene la demanda agregada. Establecer el ahorro público, estabilizar la economía privada y establecer normas para poder cobrar los impuestos. Manejar efectos tributarios, etc. Sus objetivos finales son los empleos para toda la sociedad, vigilancia de la petición adherida mediante los impuestos y el gasto público, inspeccionar un déficit y un superávit, inspección de la inflación y la proporción externa. Vamos con el siguiente tema: la política del gasto público, también conocida como inversión pública, cuando el capital es canalizado o invertido por el Estado en sufragar los proyectos públicos, unido de gastos ejecutados por el gobierno en bienes y servicios para el Estado. Sus principales elementos y funciones son: entre los fines últimos de la política del gasto público en un Estado podemos ver la prestación acostumbrada de bienes indivisibles, en lo que por no poder emplear la iniciación de exclusión no puede dejar de supervisar el mercado, lograr una colocación más imparcial de la utilidad y la fortuna nacionales, lograr mayor nivel de progreso económico, conservar el horizonte corriente de precios firmes, lograr el empleo para todos los sectores de la sociedad. La normatividad que rige a la política fiscal es base de la política de gastos públicos, como consumo corriente, consumo de capital y consumo de gasto de inversión. Ahora vamos con presupuesto. El presupuesto viene siendo un documento que lo integra la repartición y la cantidad con la que se cuenta para el área de gobierno y los gastos del Estado. También afirma el desarrollo y la permanencia económica que origina la igualdad y nitidez en el gasto público. Lo regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus principales funciones y elementos son las prioridades del país, salarios, pensiones, salud, programas sociales, etc.